Decía que vamos a hablar acá sobre el pasado y el futuro. Y es un tema que me emociona mucho porque nos encontramos en un momento histórico increíble. Y todos los que estamos acá presentes hoy, y todos los que me están escuchando y los que me escucharán después en internet, estamos por enfrentar los retos más desafiantes que la humanidad ha afrontado jamás. Y bueno, ya hoy vivimos una época increíble. Sin ahondar en el futuro, es la primera vez en la historia humana que tenemos la capacidad de congelar recuerdos, congelar memorias en la forma de videos, fotografías, volverlas a vivir. Es algo que no se había pensado antes. Tenemos también la capacidad de llegar a cualquier lugar del mundo en menos de 18 horas. Ayer tenía a una orquesta sinfónica tocando solo para mí en mi cuarto de hotel, en la comodidad de mi cama. Antes, para hacer eso, solo pueden hacer emperadores porque los tienen que tener en vivo. Y eso son cosas que ya tenemos y ya vivimos el día de hoy. Y antes de entrar en lo fascinante de lo que sigue, me gustaría dar un poco de contexto y arrancar por el pasado. Les voy a presentar esta máquina. Esta, como muchos sabrán, es la imprenta de Gutenberg. Es probablemente el invento más importante en la historia. Porque si bien ya existían libros antes de Gutenberg y antes de la imprenta, llega un punto donde la diferencia en cantidad y en la capacidad de producción llega a ser una diferencia en calidad, en forma, llega a tener un poder transformador diferente. Los libros nos permiten hablar con los muertos. Los libros es lo que posibilita que la sociedad construya sobre algo que ya existe y no tener que reinventar la rueda cada generación. Y esto se inventó. Ándale, me está fallando también el... Si alguien me puede ayudar a cambiarle la diapositiva. Ahí está. Bueno, esto se inventó en 1448. Lo interesante es que la impresora casera, que todos tenemos, o que algunos tienen en nuestras casas o en la oficina, si me pueden ayudar, por favor, se inventó en 1953. Pasaron 505 años de la imprenta de Gutenberg a la impresora. Pero de la impresora que tenemos en las casas a la impresora 3D solo pasaron 31 años. Esto es increíble. Esto nos habla de unos cambios acelerados, que cada vez vivimos en una época más exponencial. La globalización es una palabra que inclusive ha caído en desuso, porque ya pasó de moda, porque ya lo damos por hecho. Porque cada vez se pasa más rápido y más fácil de decir tengo una idea a manejo una corporación multinacional que impacta la vida de millones. Existen muchas tecnologías disruptivas que vamos a ver en el futuro y que mis compañeros ponentes hablarán y ahondarán más a fondo. La secuenciación genómica, la impresión 3D, las energías renovables. Pero yo quiero ahondar en la que considero más importante y más transformadora, la que va a revolucionar todo lo que estamos acostumbrados y la dinámica que la sociedad actúa. Y ese es el Big Data. Vivimos en una época donde almacenamos una cantidad de información ridícula. Larry Page, fundador de Google, famosamente dijo que desde los comienzos de la humanidad hasta el año 2003, la humanidad en su conjunto generó 5 exabytes de información. Hoy, esa información se genera cada 2 días. Teniendo tanta información a nuestra disposición y con la venida del Internet de las cosas, donde cada vez vamos a dotar de más sensores todo, vamos a impregnar de inteligencia el universo y vamos a poder medir casi cualquier cosa, pues te va a tender a aumentar. Y lo interesante no es capturar la información, sino lo que podemos hacer con ella. ¿Se puede ayudar a cambiarle? Y con tanta abundancia de datos, resulta que podemos desentrañar patrones. Resulta que surgen patrones en la información. Y los seres humanos somos animales de patrones. Pensamos parecido. Somos menos diferentes de lo que creíamos. Nuestros cerebros funcionan igual. Y eso nos permite literalmente predecir el comportamiento humano a un gran grado de precisión. Es lo que hacemos en Conlana. Yo tengo una empresa donde analizamos datos para predecir la fuente de repago y nos permite ofrecer créditos de forma inmediata, sin garantías, sin avales, sin nada, porque la sola información nos permite analizarla y poder decidir entregar el crédito. Podemos saber que, por dar un ejemplo, una persona que le encanta el sushi, que tuvo 8 familiares en Facebook, pero no 9, y tuvo tantas felicitaciones en su cumpleaños, resulta que una persona con esas características
pues podemos medir que 90 y tantos por ciento, 97.83 de ellos van a pagar sus créditos. Y lo hacen. Es increíble el poder predictivo que tenemos. Es el regreso del positivismo, ese movimiento que buscaba hacer de las ciencias sociales, ciencias exactas. Bueno, hoy se puede cuantificar los márgenes de error. Y lo interesante es que entonces, ¿dónde queda el libre albedrío en todo esto? Hoy existen debates interesantísimos entre grandes filósofos, Sam Harris, Daniel Dennett, sobre si existe o no libre albedrío, si es una ilusión. Pues creo acá que tengo evidencia que nos inclina a pensar que quizá es más ilusorio de lo que pensábamos. Les voy a dar algunos ejemplos del poder predictivo del Big Data. En el 2011, y quiero hacer hincapié en esa fecha porque es una eternidad en tiempos de tecnología, Target, una tienda de retail, mandaba una newsletter personalizada a sus usuarios, con nombre y apellido, con productos que les podría interesar. Y un señor los demandó en Estados Unidos porque le enviaban a su hija de 15 años productos de maternidad. Le decía, oye, estás promoviendo que mi hija tenga relaciones antes de matrimonio, va en contra de lo que le eduqué, y los demanda. Y la empresa se defiende diciendo, no, es que tenemos un algoritmo que nos dice que cuando una persona compra esta marca de producto y luego compra esta marca de otro producto, a los X meses compra pañales, biberones, etc. Tuvieron que retirar la demanda porque la niña sí estaba embarazada. Pero no solo eso, a lo mejor dejé que el papá no sabía, a lo mejor ni la niña sabía. Y eran cambios hormonales en su cuerpo que hacía que se le antojara cierto producto. Pero la empresa, al analizar tantos hábitos y patrones de consumidores, podía saber que quienes tienen ese comportamiento es muy probable que estén embarazados. American Express anunció que puede predecir divorcios 2 años antes de que sucedan, solo viendo los hábitos crediticios. Y el otro día tuve la oportunidad, hace algunos meses, de jugar con un robot, el clásico juego de piedra, papel o tijera. Pensamos que es aleatorio, pensamos que es al azar. No sabemos ni siquiera nosotros lo que vamos a sacar antes de sacarlo. Es un robot que después de 3 veces de jugar con él, es imposible que un ser humano le gane. Porque ya ha analizado miles de millones de juegos y ya sabe que las personas y el cerebro humano, cuando gana con piedra, empata con papel y pierde con tijera, es súper probable que va a sacar piedra. ¿Por qué? No sabemos, pero así funcionamos. Somos menos impredictibles de lo que pensábamos. Y acá va algo interesante. Esto se puede gracias a que se recopilan nuestros datos. Todo el tiempo estamos jalando información. Tenemos el celular, nos rastrea lo que buscamos en internet. Estamos compartiendo información a N cantidad de empresas en todo momento. La privacidad no se está muriendo. La privacidad ya se murió. No tiene marcha atrás. No podemos revertir este proceso. Esto ya sucede. El otro día me decía una amiga, oye, pues ¿qué pasa si me voy a una isla desierta, me alejo de todo esto, cierro mis redes sociales y me quedo allá? Pues no, tampoco es viable escaparse. Facebook tiene un perfil de mi abuelita, aunque mi abuelita no tenga un perfil de Facebook, porque la tengo yo guardada en mi celular y hay otras personas que la tienen guardada en su celular que tienen la aplicación de Facebook instalada y entonces Facebook puede triangular y inferir que existe una persona que tiene estos contactos, que se contacta con tal frecuencia con estas personas y que probablemente sea de tal rango de edad, esté ubicada en tal área geográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Es increíble hacia dónde vamos, es increíble hacia dónde llega esto. No hay escapatoria y no hay marcha atrás. Y la tecnología, pero esto no necesariamente tiene que ser algo negativo. De hecho, puede ser muy positivo. La tecnología nos ha permitido, ha puesto al acceso de cualquier persona, irrestricto de raza, religión, edad, etcétera, el compendio de conocimiento humano creado hasta ahora. Newton decía que logró lo que logró porque se subió sobre hombros de gigantes. El Internet es el gigante más grande que la humanidad ha construido jamás y todos nos podemos subir sobre sus hombros. Nos permite darle una oportunidad al 73% de las personas en México que no tienen acceso al mundo financiero. Es una plataforma que los puede incluir. Y sobra decir el poder democratizador, como hoy todos tenemos en nuestros bolsillos una cámara para poder grabar abusos de autoridad y denunciarlo. Esto es increíble, esto ha cambiado el mundo y esto es una forma muy positiva y ha elevado la calidad de vida como nunca antes ha existido. La violencia baja, los abusos de las autoridades bajan, todo, y la calidad de vida en general va hacia arriba. Pero existe otra cara de la moneda. Si bien esto es lo que va a suceder en el corto plazo, y en el corto plazo vamos a tener una bonanza de inclusión, tanto de forma, o sea, vamos a erradicar el analfabetismo, vamos a acercar a las personas a tecnologías que permiten potenciar sus ideas, pues en el largo plazo puede ser contraproducente. Menciono que
en la plataforma que creamos la inclusión financiera o promovemos la inclusión financiera. Pero ¿qué sucede en un futuro cuando tengamos analizadas a todas las personas? Va a haber gente a la que simplemente no se le puede dar un crédito. ¿Qué sucede cuando se combinado esta tecnología con la secuenciación genómica? Desde que un bebé nace, vamos a saber qué enfermedad le va a dar y a qué edad. Y entonces va a haber gente que no va a ser asegurable. Y ahí hay un problema ético muy fuerte. Y la fuerza democratizadora, bueno, quién sabe, a lo mejor acaba siendo el instrumento perfecto de censura y control. Si no se puede organizar una sociedad porque dependemos de los medios digitales y todo esto está controlado por gobiernos o por empresas coludidas con gobiernos, entonces es el mecanismo perfecto para reprimir a una población y evitar que cambie, para garantizar un stasis y un status quo. La realidad es que la tecnología no es parte de nuestra vida, ya es parte de nosotros. Es el famoso hombre de Vitruvio de Da Vinci con un iPhone. Así es como nos manejamos, eso es lo que somos hoy. Yo quiero que me digan ahorita los de la audiencia, ¿cuántos de ustedes han estado alejados de su celular más de una hora en la última semana? Que alcen la mano, por favor. ¿Quién ha estado más alejado de su celular? Mira, una persona, dos, más de un mes, más de un mes, una hora. Es increíble, la realidad es de que ya es parte de nosotros. El celular ya no es una extensión de nuestro cuerpo. ¿Qué es mandar un mensaje de texto? Que el transmitir un pensamiento de mi mente a la mente de otra persona que puede estar a miles de kilómetros de distancia, a casi la velocidad de la luz, ¿no? Es la vida dándose cuenta que es más eficiente fabricar un smartphone que evolucionar una nueva parte de nuestro sistema límbico que nos dote de telepatía. Es el fenotipo extendido del que hablaba Dawkins. Y aquí es una transformación de lo que estamos haciendo, porque esto va a tender a fluir, va a seguir, se va a acelerar. Y quizá ya no solo en entes separados de nuestro cuerpo. ¿Por qué no? El paso natural es integrarlo. Chips en el cerebro, la tecnología que posibilite computadoras en nuestro flujo sanguíneo. Chips que nos permitan acceder a la nube, así como nos metemos a Wikipedia para consultar información, ¿por qué tener que ponerlo en un celular? A lo mejor lo podemos conectar a la nube. ¿Y qué sucede cuando todos nos conectamos a una nube y creamos una conciencia colectiva? Eso es emocionante. Y ahí hay una paradoja, porque si bien podemos predecir el comportamiento individual con base a lo colectivo, es impredecible la consecuencia que va a tener entre nosotros como sociedad. Esa es una paradoja interesante de la singularidad. Decía Jason Silva, to be human is to be transhuman. Ser humano es ser transhumano. Ser humano es transformar y trascender. Es la capacidad que tenemos de modificar nuestro entorno, de cambiar las cosas, de diseñar nuestra propia evolución, ser artífices de ella. Somos el Homo evolutis, una especie que se evoluciona a sí misma. Creamos herramientas que a su vez nos transforman a nosotros, que a su vez nos vamos a transformar. Hay una relación simbiótica en lo que el ser humano es capaz de crear y lo que esas mismas herramientas acaban creando en el ser humano. Y aquí viene algo muy interesante, porque invariablemente todo el acceso a la información que estamos dando y todo lo que estamos compartiendo y todo lo que estamos irradiando minuto a minuto, ese control que damos a empresas, ese control que damos a gobiernos, ese control de nuestra información y de nuestros dispositivos hoy, es invariablemente acceso y control a nuestras mentes y nuestras voluntades en un futuro. Y entonces, esto nos plantea una disyuntiva. Y una disyuntiva muy interesante y una disyuntiva muy fuerte. Porque vemos dos futuros, vemos dos alternativas. Por un lado, nunca había una tecnología que posibilitaba reprimir por completo todo tipo de libertad, que es un cauce posible. Y por otro lado, nunca habíamos podido liberar tanto y tan fuerte el potencial humano. Y de eso se trata. De eso es lo que he dedicado mi vida y lo que estoy dedicando a mi vida, de desobstaculizar el potencial humano. Empoderando a jóvenes empresarios en la Asociación de Empresarios Mexicanos para poder tener éxito en negocios, facilitando la inclusión financiera en Conlana, en algunos otros proyectos de los que ya tendré la oportunidad de platicarles. Pero de eso se trata. No hay mejor legado que desobstaculizar el potencial humano y eso es lo que hace la tecnología, o eso es lo que puede hacer la tecnología si hacia allá la dirigimos. Y les quiero platicar dos ejemplos, porque hemos puesto a pensar mucho de cómo poder garantizar, o por lo menos cómo mitigar las probabilidades de irnos hacia a esa distopia de control. Y cómo podemos mejor encauzarlo hacia un bien social y desentrañar esa fuerza transformadora para el bien. Y analizando las grandes fuentes históricas de cambio social, de progreso humano,
nos topamos con un patrón interesante. Los cambios, y lamento romper alguna burbuja o un mito bien difundido, pero la realidad es que los cambios vienen desde arriba. Todo cambio viene desde una posición de poder. Y es cuando se alinean los intereses de los poderes fácticos con los intereses de la sociedad que en verdad podemos lograr un cambio y una fuerza transformadora en el mundo. Y les voy a poner dos ejemplos muy concretos. Uno, el cual fue muy cercano y pude participar, y el segundo, en el cual no tanto. El primero son los mercados de reducción de emisiones de la ONU. Si bien ya sabíamos, me considero ecologista, si bien ya sabíamos que existía el riesgo, estamos dañando a nuestro mundo, estamos acabándonos el planeta, fuera de hippies que salían a protestar, nadie hacía nada, o por lo menos nada transformador. Pero los países se ponen de acuerdo en el 2001 y ponen un límite a las emisiones de gases de efecto invernadero que se pueden emitir y permiten a las corporaciones que reducen esas emisiones en certificarlas y colocarlas como bonos de carbono para que otras empresas las puedan comprar si quieren aumentar su producción o sus emisiones. En ese momento sale una fuerza donde las empresas más importantes de Europa hacen hasta lo imposible por reducir el impacto y la huella que dejan en el mundo. Porque hay un incentivo económico, porque les conviene, porque los incentivos de mercado funcionan, porque las reglas del juego cambian y eso cambia el comportamiento de los actores dentro del juego. Y la segunda, que es en la que no pude participar, es la Revolución Francesa. No existe mayor punto histórico de mayor importancia y trascendencia para la civilización como hoy la conocemos que este momento. Gracias a la Revolución Francesa, hoy vemos deseable el concepto de igualdad entre personas. De ahí podemos trazar nuestro concepto de derechos humanos, de democracia, de regímenes totalitarios. ¿Y por qué se dio? Si estos ideales de igualdad entre personas existen desde épocas bíblicas, ¿por qué hasta hace 219 años se materializa como una realidad política? Y creo que la razón es la siguiente. Existía una clase social con poder económico que no se veía traducido en poder político. Y por ende, abanderándose de los ideales de igualdad, empiezan una revolución que les permite acceder al poder. Y no está mal, porque como consecuencia de ello, hoy tenemos derechos humanos, hoy tenemos regímenes democráticos, hoy tenemos las libertades civiles de las que gozamos. Y esa es la fuerza que hay que desencadenar en todo momento, esa es la fuerza que desencadena los cambios transformadores en la sociedad. La realidad es resiliente, en el sentido que tiende a regresar a su forma previa. Los cambios que queramos hacer, y por más que podamos esforzarnos, tienen caducidad. Las cosas regresan a ser como eran. Y entonces, si queremos llegar a tener un cambio transformador, lo que se tiene que hacer es sembrar los cambios en el entorno. Tenemos que crear las reglas del juego, propiciar un entorno que incentive el comportamiento que buscamos, que limite gobiernos de la manera que queremos limitarlos, o empresas, y que fomente el florecimiento humano. De nada sirve o de poco sirve poner un granito de arena. No, ya no se trata de poner granitos de arena, ya no estamos para esas épocas. Hay que encontrar la manera de producir playas en masa. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso se hace alineando intereses para que cada quien quiera poner su propia playa. Estamos, reitero, en una época sin precedentes. Los cambios son acelerados. Los recursos del mundo ya nos dimos cuenta que son más abundantes de lo que pensábamos y que la tecnología que tenemos nos posibilita erradicar cada problema con los que nos hemos enfrentado. Si podemos ponernos las pilas y trabajar en conjunto. Cada vez somos más eficientes en nuestro uso de estos recursos, cada vez desarrollamos nuevas tecnologías, cada vez generamos nuevas ideas y potenciamos otras personas para que generen nuevas ideas. Tenemos una disminución de la pobreza, un crecimiento de la clase media, una erradicación del analfabetismo. Estamos liberando mentes para que contribuyan y nos permitan resolver los grandes problemas de la humanidad. De eso se trata. Hay que hacer un llamado a todos los sectores que existen en la sociedad, empresarios, académicos, políticos, todo, para pensar cómo podemos ponernos de acuerdo para afrontar el reto de la época que nos tocó vivir. Es un imperativo moral, porque en eso depende de hacia dónde vamos. Si podemos alcanzar el potencial que tenemos como seres humanos o si caemos en esa distopia totalitaria que mencioné anteriormente. Decía Steven Brandt, ¿somos dioses ahora o estamos muy próximos a serlo? Más vale que nos volvamos buenos en ello. Muchas gracias.